Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. Estimado oyente, hoy quiero seguir charlando acerca del tema de esta semana, las misiones, y compartir contigo acerca de lo que va a ser el tema de hoy, los no alcanzados. ¿Quiénes son estas personas y cuál es nuestra responsabilidad hacia ellos? Mira, quiero invitarte primero a buscar en tu Biblia, en el libro de Romanos, el capítulo 15 del verso 20 al 21. Allí está el apóstol Pablo diciéndonos lo siguiente. Leemos del verso 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. En el primer siglo, el Evangelio comenzó a esparcirse de Jerusalén hacia las regiones vecinas y de allí a regiones más lejanas. Esto fue hecho en cumplimiento de lo que Jesús les mandó antes de ir al cielo en Hechos capítulo 1, verso 8, donde les dijo que debían ser testigos de él en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso hizo posible que hoy tú y yo hayamos podido escuchar el Evangelio por personas que decidieron obedecer la gran comisión y llegaron hasta los lugares donde nos encontrábamos. Algunos nacimos en países muy alejados de Jerusalén y sin embargo por la gracia de Dios nuestras tierras tuvieron acceso a escuchar el mensaje. Esto nos ha hecho pensar erróneamente, tal vez, que todas las personas del mundo han tenido las mismas oportunidades que nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Esto no es así. Muchas etnias del mundo aún no han escuchado ni siquiera una vez el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús. Algunos no saben siquiera quién es Jesús. Y esto, hoy, en el siglo XXI, sigue siendo una realidad. En los versículos que leímos, Pablo nos va a decir algo muy importante para la iglesia de hoy. Que él se esforzó en predicar el Evangelio en lugares donde Cristo no había sido nunca nombrado. Y va a decirnos también que aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y qué importante es que hoy, miles de años después, podamos tener este mismo deseo y pensamiento que tenía Pablo. Como iglesia muchas veces estamos muy centrados en la actividad local, en alcanzar a la gente que está alrededor nuestro y nos olvidamos que hay miles de personas, millones de personas que nunca han escuchado de Jesús. Y que es nuestra responsabilidad, en obediencia al mandato, también llegar hasta ellos. Mira, quiero darte estadísticas. Los números a veces pueden no representar o no mostrar el panorama completo, pero nos dan una aproximación de algunas cosas que pueden llegar a tocar nuestro corazón para entender bien de qué estamos hablando. Hoy en el mundo hay casi 8.000 millones de personas. La ONU reconoce que hay 194 países geopolíticos. Pero Jesús nos habló de etnias. Existen proyectos cristianos que han intentado determinar cuáles y cuántas son las etnias que existen hoy en nuestro mundo. Y según el enfoque que tomemos podremos hablar de 11.000 etnias o tal vez 17.000 a 24.000. Esto va a depender, y cuando miramos los diferentes proyectos vamos a ver esta diferencia de números, va a depender de acuerdo a cómo se están contando la cantidad de etnias. Cuando hablamos de 11.000 etnias estamos hablando de etnias únicas, puras. Cuando hablamos de 17.000 a 24.000 etnias, muchas veces este número se incrementa y ocurre que llegamos a él porque una etnia que está separada en varios países la contamos más de una vez. Así que no importa si son 11.000 o son 24.000. Lo importante es que hay una gran cantidad de etnias en nuestro mundo. Ahora, el problema está cuando hablamos de etnias no alcanzadas.
¿Qué significa que una etnia es no alcanzada? Significa que menos de un 2% de personas que conforman la etnia son cristianos verdaderos. O sea, la presencia cristiana es de menos del 2% en medio de ella. Ahora, sin importar qué número tomemos de partida, casi todos los proyectos concuerdan en que cuando hablamos de etnias no alcanzadas, estamos hablando de que son aproximadamente 6.000 etnias las que tienen menos del 2% de presencia de cristianos verdaderos en medio de ellas. Y de estas 6.000 etnias, 2.000 etnias tienen un 0% de cristianos en medio de ellas. O sea, no hay ningún creyente conocido en esta etnia. Estamos hablando de que casi 3.000 millones de personas forman parte de etnias con 0% cristianos en medio de ellas. Esto significa que un tercio de la población mundial no ha escuchado jamás, jamás en toda su vida, el nombre de Jesús. Quiero hablarte de la ventana 1040. El 90% de las personas de las 6.000 etnias no alcanzadas viven en lo que se conoce como la ventana 1040 o el cinturón resistente. Se extiende desde el oeste de África al este de Asia, desde el grado 10 hasta el grado 40 al norte del Ecuador. Incluye también 61 países geopolíticos, de los cuales 37 son los menos evangelizados del mundo. El 87% es la población más pobre del planeta. Esto es que 8 de cada 10 personas viven en condiciones de extrema pobreza en la ventana 1040. Aquí se concentran los grandes grupos religiosos como los musulmanes, los hinduistas y los budistas. No solo hay mucha pobreza material, sino que aún mayor es la pobreza espiritual, lo cual hace que históricamente no haya ingresado el poder transformación del Evangelio en la región de la zona 1040. Sin embargo, el porcentaje del esfuerzo misionero no llega al 8% del total del presupuesto misionero a nivel mundial. Casi nada teniendo en cuenta la vasta extensión de territorio y la gran cantidad de personas que allí habitan. Tenemos una gran deuda espiritual con esta región del globo. Pero quiero hablarte de otra ventana más. Tal vez de esta ventana no hayas escuchado mucho. Se llama la ventana 40-70. Es el área geográfica que abarca desde los 40 grados a 70 grados al norte de la línea de Ecuador. Incluye Europa, Eurasia, Rusia, parte de China y Corea del Norte, solo por nombrar algunas zonas y países más importantes. Esta ventana es el área más grande del cristianismo durmiente. Desde muchos países europeos, en el pasado salió la mayor fuerza misionera, pero hoy muchas de las iglesias de estas regiones están en retroceso. Pasó de ser una zona de envío de la fuerza misionera a nivel mundial a la necesidad de transformarse en campo de misión, campo receptor de misioneros. De hecho, esta es la zona del mundo donde se concentran la mayor cantidad de personas que se reconocen como cristianas, pero solo de manera nominal. Cristianos que no han nacido de nuevo. Así como la ventana 1040, la ventana 40-70 también necesita de tu compromiso, de mi compromiso para alcanzarlos con el Evangelio. Tal vez te parezca extraño, pero déjame darte un ejemplo. España es considerado, según las estadísticas, como un país no alcanzado, ya que menos del 2% de su población autóctona es seguidora de Jesús. Luego veremos qué significa ser una persona no alcanzada y tal vez bajo esta definición los españoles no serían considerados personas no alcanzadas, pero el país sí lo es considerado en cuanto a las estadísticas. Es verdad que las iglesias han crecido en los últimos años, pero ha sido producto de la inmigración de Centro y Suramérica y no por el aumento de los creyentes españoles. La ventana 70-40 y sus personas no alcanzadas también necesitan a Cristo. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de personas no alcanzadas? Bueno, estamos hablando de una persona que no tiene acceso o que el acceso es muy restringido para poder escuchar el Evangelio. El problema es que tal vez no comprendemos bien qué significa ser no alcanzado. Podemos llegar a pensar que todo no creyente es un no alcanzado, pero esto no es así. Mira, para entenderlo bien vamos a intentar marcar las diferencias entre un no alcanzado y un no creyente. Por ejemplo, tal vez tú vivas en un país
donde el Evangelio se puede predicar libremente, y tengas un vecino. Tu vecino es un no creyente, pero tu vecino no es un no alcanzado. Porque mira, un no alcanzado probablemente no tenga una iglesia o no conozca una iglesia en su comunidad. No exista. Si él quisiera una iglesia, no podría ir porque no hay una iglesia. Ahora, un no creyente, tu vecino, probablemente tenga una iglesia o varias iglesias en su comunidad. Y si quisiera escuchar de Jesús, tendría la posibilidad de ir a una iglesia y escuchar el mensaje del Evangelio. Ahora, un no alcanzado no tiene Biblia a su disposición. O sea, tal vez puedas pensar que, bueno, ahora por internet es fácil acceder a una Biblia. O tal vez por una aplicación en su teléfono móvil. Pero luego te explicaré por qué muchos no alcanzados no tienen acceso a Biblias. Pero tu vecino, que es un no creyente, podría comprar una Biblia o podría bajarse la aplicación de la Biblia. Si quisiera leerla, tendría acceso a poder leerla. Un no alcanzado, aunque quisiera leerla, le sería muy difícil poder acceder a ella. Ahora, uno creyente, volviendo al ejemplo de tu vecino, puede encontrar un creyente en su trabajo o aún dentro de su familia haya más de un creyente que pueda compartir el Evangelio. O aún tú mismo, su vecino, si te has identificado como creyente, él podría acercarse a ti y escuchar el mensaje del Evangelio a través tuyo. Un no alcanzado probablemente no sepa dónde encontrar un creyente, ya sea o porque no hay un creyente cerca de él, o simplemente porque los pocos creyentes no se reconozcan como tal por temor o por persecución. Finalmente, un no alcanzado no tiene acceso público al Evangelio. Le es muy difícil poder acceder a escucharlo. Un no creyente finalmente tiene acceso público al Evangelio, porque puede ir a una iglesia, porque puede acceder a la Biblia, o porque puede escuchar el mensaje del Evangelio a través de multitud de creyentes que viven alrededor de él. Ahora entiendes la diferencia, las ventajas que tiene un no creyente para escuchar el Evangelio y las grandes desventajas que tiene un no alcanzado para escuchar el Evangelio, y que no estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de los no alcanzados tenemos que entender que hay barreras humanas y espirituales que hacen que la tarea de alcanzarlos se dificulte. Tenemos barreras geográficas. Algunas etnias no alcanzadas están en lugares muy remotos, con climas muy severos, haciendo que el acceso sea difícil. Inclusive algunas de ellas son etnias nómadas, viven en desiertos moviéndose de un lugar a otro, haciendo que sea muy difícil poder vivir en medio de ellas y poder compartir con ellas el mensaje de Jesús. Otra barrera es la barrera política, que hace que el acceso a muchos lugares sea restringido, sea difícil obtener visas para residir en medio de esas etnias. Adicionalmente, en muchos lugares, el evangelismo está prohibido y se lo condena como proselitismo religioso, haciendo que el ambiente sea un ambiente de conflicto. Antes te decía que hay personas que no tienen acceso a la Biblia, y es que en algunos países las aplicaciones de la Biblia o aún los sitios web donde encontrar la Biblia están bloqueados. Y obviamente las Biblias en papel están prohibidas. Por lo cual esta barrera política hace que sea también difícil poder acercarse con el Evangelio a estas etnias. También hay etnias que tienen barreras religiosas. Clima religioso estricto, no hay libertad de expresión. Hay gran persecución hacia el cristianismo, ya sea por el islamismo, por el hinduismo o por el budismo. No solo hay persecución hacia los cristianos extranjeros, los misioneros que puedan llegar a entrar en medio de ellos, sino aún también a aquellos cristianos de las comunidades no alcanzadas que quieren conocer a Cristo, y muchas veces son disuadidos a no creer, justamente para evitar la persecución. También hay barreras de prejuicio. En muchos lugares, los cristianos son pocos en número, cuando hablamos menos del 2%, o son aislados de la sociedad donde viven. No se les permite comprar en algunos comercios o acceder a ciertos trabajos,
simplemente por ser cristianos. Y esto genera barreras para la extensión del Evangelio. Pero también hay barreras espirituales. Satanás usa la guerra espiritual para frenar el avance del Evangelio. Ha establecido fortalezas espirituales en algunas regiones del mundo, haciendo que la ceguera espiritual y el rechazo al Evangelio sean muy fuertes. Donde Dios nos permitió servir, recuerdo que muchos cristianos locales decían que se sentía en el ambiente el temor. Es como que Satanás intentaba atemorizarlos todo el tiempo. Y no es extraño que Satanás levante fortalezas de oscuridad, porque la Escritura nos dice que Satanás cegó el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que tenemos barreras que son espirituales, pero también tenemos barreras que son de idioma. Muchas etnias tienen una gran proporción de sus integrantes que son analfabetos, o no existe la Biblia en su idioma, o aún podría ser que su idioma no tenga escritura, y por lo tanto, por más que la Biblia esté en una aplicación o en Internet, no podrían leerla. La Alianza Global Wycliffe de Traducción Bíblica informa que 1.500 millones de personas que hablan 6.661 idiomas no tienen una Biblia completa en su lengua materna. Así que la barrera del idioma también es una barrera alta para que la Biblia pueda acceder y pueda ser leída en muchas etnias del mundo. También hay barreras culturales. Esto hace que haya temor al cambio, que vean al cristianismo como una religión extranjera, una religión occidental. En el país donde Dios nos permitió servir, decir que uno era cristiano tiene una connotación negativa, ya que en la cultura y la cosmovisión de ese lugar, ser cristiano era lo mismo que ser occidental. De hecho, ellos sabían que éramos cristianos no porque lo hubiéramos dicho, sino simplemente asumían que lo éramos porque éramos occidentales. Occidental y cristianismo para ellos era lo mismo. A ver, lo mismo nos ocurre a nosotros, cuando creemos que todos los árabes son musulmanes o que todos los musulmanes son árabes, cuando no es así. Hay un montón de árabes que no son musulmanes y hay un montón de musulmanes que no tienen ninguna raíz árabe. Pero en nuestra cosmovisión muchas veces pensamos que es así. Lo mismo les ocurre a ellos. Y la imagen que tenían ellos de Occidente es todo lo que habían visto alguna vez en alguna película de Hollywood. Por lo tanto, para ellos ser cristiano era ser promiscuo, ser infiel, ser drogadicto o vendedor de droga, o cualquier cosa mala de Occidente era lo mismo que ser cristiano. Por lo cual, identificarnos como cristianos en medio de ellos tenía una connotación negativa por un tema cultural. Para nosotros era mejor decirles que éramos seguidores de Jesús. Y esto quitaba del medio la connotación negativa que la palabra cristianismo o cristiano tenía para ellos. De hecho, para muchos, la palabra cristiano era lo mismo que hablar de ser colonialista, justamente por esta connotación que cristianismo y occidente tenían. Ahora, la barrera cultural puede ser una barrera muy alta y muchas veces, por desconocimientos culturales, podemos llegar a chocar con algunas etnias. La barrera cultural se ha estudiado mucho a nivel misionológico y de hecho se habla en misiones de 3 características que permean todas las culturas del mundo, cada una definida por su cosmovisión predominante. Esto es importante entenderlo, ya que para poder impactar con el Evangelio de manera entendible para la cultura de una etnia, es necesario que el mensaje sea comunicado de una manera culturalmente aceptable y entendible. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, en misiones y a los efectos de compartir el Evangelio se habla de 3 tipos de culturas. Una cultura llamada la cultura orientada a la culpa. Esta es la predominante en el mundo occidental, donde prima el individualismo y donde justamente por un tema histórico nos ha llegado toda la incidencia helénica, griega, con todos los términos legales, y entonces el tema de la culpa en Occidente es algo muy fuerte. De hecho, cuando predicamos el Evangelio en nuestras iglesias, siempre o la mayoría de las veces el énfasis está dado en la culpa y el perdón. Y esto está bien, porque la Biblia nos habla de la culpa y el perdón. Pero
también hay otras culturas de las cuales también la Biblia nos habla. Hay una segunda cultura que es la cultura de honor y vergüenza. Para poner ejemplos, esta cultura es predominante en Japón o en las etnias árabes y aquellas donde el Islam se ha mezclado con la cultura. La vida no es individual, sino que cada persona necesita ser reconocida y formar parte de un grupo. Allí la vida siempre es en sociedad, siempre es en grupo. Las personas harán cualquier cosa para recuperar el honor perdido frente a la comunidad o al grupo, si en algún momento lo han perdido. Porque hay un tema de honor y de vergüenza. Aún si es necesario, se va a recurrir al crimen de honor. Y cuando hablamos necesario, esto puede incluir que en algunas ocasiones se puede llegar a matar a un familiar cercano, aún a un propio hijo, con tal de recuperar el honor perdido dentro de la comunidad. Ahora también hay una tercera cultura, y es la cultura de temor. Esta cultura se da en etnias tribales y animistas, donde la presión allí es el temor a las consecuencias infligidas por espíritus sobrenaturales. En estas culturas la forma de vencer el miedo es adquiriendo poder sobre esos espíritus y a través de ellos sobre las personas, sobre otras personas. Esto suelen hacerlo los chamanes o líderes espirituales tribales a través de maldiciones, encantamientos, amuletos o incluso sacrificios. Suele verse en muchas etnias de África y de algunas regiones de Asia, pero también en algunas etnias americanas. La cultura del temor. Cuando hablamos de estas tres culturas, esto no significa que la separación es absoluta. No significa que alguien de Occidente solamente está orientado a la culpa. También puede tener un poco de vergüenza o también puede tener temor. Lo que significa es que mayormente en cada región o en cada etnia hay una de estas tres características que es predominante. Una persona podría experimentar las tres, pero seguramente siempre una de ellas va a ser la predominante. Y en Occidente se da que es la culpa. En Japón, Arabia o las etnias árabes o Islam, se da que mayoritariamente entre la población o esas etnias, el honor y la vergüenza es mayoritaria. Y el temor en las tribales y animistas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Bueno, cuando vamos a Génesis capítulo 3, donde encontramos allí que el pecado entra al mundo por la desobediencia de Adán y de Eva, lo que primero que leemos es que sí, el hombre sintió culpa. Adán y Eva sintieron culpa. Pero también la Biblia nos va a decir que Adán y Eva tuvieron temor y se escondieron de Dios. Y Adán y Eva tuvieron vergüenza y con hojas se hicieron un vestido para cubrir sus cuerpos. Vemos que allí están representadas las tres cosas, las tres características que encontramos en cada cultura. Culpa, vergüenza y temor. Estos tres sentimientos aparecieron con la caída y con el ingreso del pecado al mundo. Ahora, Cristo vino al mundo y murió en la cruz para traernos perdón, pero también para llevar nuestra vergüenza, para ser como aquel pariente redentor que volvió a traer honor a aquel familiar que había entrado en desdicha, que había perdido toda la propiedad o que había entrado en esclavitud, y vuelve a levantar su honor y lo recupera. Pero también Jesús vino a vencer a Satanás, a la muerte y al temor. Así que cuando predicamos el Evangelio es importante entender que si estamos hablando con una etnia donde mayoritariamente están orientados a honor y vergüenza, tenemos que hablarles del perdón, tenemos que hablarles del temor, pero también tenemos que hacer un gran énfasis en que Cristo vino a recuperar, que Cristo vino a volver a darle honor, que Cristo vino a quitarle la vergüenza. Y cuando hablamos con una etnia tribal, vamos a hablarle del perdón, vamos a hablarle también del honor y de la vergüenza, pero vamos a tener que también mayoritariamente mostrarles cómo Cristo venció al mundo espiritual maligno, como Cristo despojó de poder a las potestades espirituales satánicas, como Cristo venció la muerte y como Cristo
No necesita ningún chamán, no necesita ningún líder espiritual, no necesita ninguna maldición, ni encantamiento, ni amuleto, ni nada, porque Él ya efectuó el sacrificio supremo en la cruz para quitarnos el temor. Y Él nos dijo que no tengamos miedo. Por eso que es importante que si alguien está preparando para salir al campo misionero entienda que la barrera cultural es importantísima de comprenderla para poder llevar un mensaje de evangelio claro y entendible para la cultura a la que estamos yendo, porque hay una barrera cultural. ¿Recuerdas que ayer leímos Romanos 15 y 19? Donde Pablo decía que de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo llenó el mundo conocido de su época con el Evangelio de Jesús. Y mira, él tenía más barreras que las que hemos nombrado hoy. Pablo tenía que viajar largos trayectos con muchos peligros, en medio de transportes lentos, con gran peligro en cada uno de los viajes y en los medios de transporte. Hoy podemos llegar a lugares lejanos en horas o en segundos a través de Internet. ¿Sabes que hay personas que han podido predicar a los no alcanzados en canales de chat de Internet? En algunos lugares, muchos han conocido a Cristo por transmisiones de televisión o aún por transmisiones de radio. Es verdad que hay barreras, pero también es verdad que hoy tenemos a nuestra disposición un montón de herramientas para poder decir lo mismo que Pablo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ahora, la peor barrera que podemos encontrar en misiones para alcanzar a los pueblos no alcanzados es la de ignorancia y de apatía. ¿Por qué digo que es la barrera más importante? Porque la ignorancia es que los creyentes no sepan que hay 3.000 millones de personas que no han escuchado jamás de Jesús. Tal vez para ti sea nuevo todo esto que estoy diciendo. Y era la gran barrera que te impedía poder hacer algo para hacer accesible el Evangelio a estas personas. Si la ignorancia es una gran barrera, la apatía tal vez sea la peor de todas las barreras. Como iglesia, muchas veces nos hemos centrado solamente en nuestra actividad local, ignorando, no queriendo ver, no importándonos que hay un gran mundo más allá de nosotros que necesita escuchar el mensaje de Jesús. Y que día a día miles de personas están muriendo sin haber tenido el privilegio, como tal vez hayas tenido tú y yo, de haber escuchado más de una vez el mensaje del Evangelio antes de haber creído. Un misionero famoso de la historia decía que no teníamos derecho a escuchar el Evangelio 2 veces, cuando había tantos millones de personas que no lo habían escuchado ni siquiera una vez. Y como iglesia tenemos que reconocer que tal vez el pecado de la apatía nos haya impedido llegar a tantas etnias que necesitan escuchar, aunque sea una vez, el mensaje de Jesús. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Y si la apatía te está impidiendo hacer algo, ahora sabes que Dios te llama, Dios te manda a ti y a mí a ir hasta lo último de la tierra con el mensaje de Jesús. Y si aún sigues sin interesarte, quiero mostrarte lo que dice Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Acompáñame en la lectura, porque allí dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esto nos da una hermosa imagen de lo que será el cielo. Gente de toda etnia estará allí. Ahora es muy importante marcar que no solamente esta imagen es hermosa por la gran cantidad de personas frente al trono adorando, lo cual pondría la urgencia de la tarea no solo en la necesidad del hombre, sino que esta imagen es hermosa porque nos revela el final de la historia y la realidad de que el Dios que merece ser adorado por todos los hombres que habitan en este planeta, un día será realmente adorado por los hombres de todas las etnias, de todas las lenguas, de todos los pueblos
y de todas las naciones, frente al trono del Dios soberano. ¿Y sabes qué? Decíamos, Dios merece ser adorado. Y entonces es mi responsabilidad hacer que el Dios que merece ser adorado sea conocido. Que su mensaje llegue hasta lo último de la tierra. Que su mensaje llegue aún superando cualquier tipo de barreras, barreras geográficas, políticas, religiosas, de prejuicios, espirituales, de idioma, culturales y aún de ignorancia y apatía. Que podamos como iglesia de Jesús sacar la apatía, la ignorancia y que podamos comenzar a conocer, a prepararnos y a ir. Porque Jesús nos dijo, vayan, hagan discípulos, enseñen a guardarle todas las cosas que yo les he enseñado. La obediencia al mandato de Cristo nos llama a comprometernos para ser el canal de Dios, para que los no alcanzados finalmente escuchen de Jesús. Yo espero que al terminar puedas comprometerte a buscar del Señor cuál es tu papel para alcanzar a los no alcanzados. Si tal vez hasta hoy no lo sabías, pues empieza a investigar más. En Internet encontrarás infinidad de recursos, infinidad de información acerca de los pueblos no alcanzados. ¿Y qué puedes hacer tú para poder alcanzarlos? Y si tal vez hasta hoy sentías cierta apatía o te parecía que la obra era muy grande, demasiado grande como para que tú puedas hacer algo, recuerda que Jesús nos dijo que todo el poder le fue dado en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto, no importa cuán difícil sea la tarea, no importa cuántas millones de personas sean no alcanzadas, Él nos da el poder para poder llegar a cada una de estas personas con el mensaje de Jesús. Y que finalmente Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y 10, puedan ser la realidad que pronto veamos, donde gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo pueblo, esté delante del trono del Cordero y puedan clamar a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Tú y yo estaremos allí, pero qué bueno sería también que representantes de todas las etnias del mundo puedan ser hoy alcanzadas para que esta imagen pronto pueda ser una realidad. Que Dios te bendiga. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.